Dios no permite, escucha bien esto, que alguien se muere en esta tierra sin antes hablar a través de su palabra. Porque Dios ha sido tan bueno y tan misericordioso, porque Él mismo ha dicho que un día, tanto como tú y yo, estaremos delante de Él para entregar cuentas según lo que hicimos en esta tierra, sea bueno o sea malo, pero entregaremos cuenta con Dios. Así que hoy quiero compartirte un momento esta palabra, un consejo, una reflexión de parte de Dios, o como tú le quieras llamar. Pero lo importante en esta tierra es de que Dios habla, y habla a tiempo y fuera de tiempo. El apóstol Juan escribe las palabras, y él escribe la palabra de parte de Dios. Y algo que me llama la atención, que Juan tiene la dicha de escribirle a las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Juan tiene la dicha, escucha bien esto, de escribirle a las 7 iglesias y a los 7 pastores. La pregunta es: ¿por qué Juan le escribe a las 7 iglesias, a los 7 pastores? Porque Dios les había encomendado una visión a los pastores, como también a las iglesias. Pero algo que encuentro, escucha bien esto, en una de estas iglesias, que según sus obras no eran perfectas, según el trabajo que estaban haciendo no era perfecto. Entonces viene Dios, empieza a usar a Juan. ¿Para qué? Para, animar, para amonestar, para exhortar, para corregir a los 7 pastores, a las 7 iglesias, al fin de que ellos mejoraran sus obras, o que perfeccionaran sus obras delante de Dios. Porque Dios se había dado cuenta que las obras de ellos no eran perfectas. Y puede ser que tus obras en estos tiempos no sean perfectas. Puede ser que lo que estás haciendo en la obra del Señor no sea perfecto, pero también Dios necesita que tú mejores tus obras. ¿Sabes algo? Dios también le habla al profeta Jeremías en el capítulo 7, versículo 1. Dios le da esa palabra al profeta Jeremías diciendo: dile a los que entran por la puerta de mi casa para adorar mi nombre, que dice Jehová, que mejoren sus obras y mejoren sus caminos. Eso quiere decir que no solamente las obras hay que mejorar, sino que también hay que mejorar nuestra adoración, como también nuestros caminos. Porque lastimosamente en estos tiempos, hermano amigo, el camino de la iglesia ya no es el camino recto, sino que hoy en día han agarrado un camino torcido. Hoy lastimosamente tenemos cristianos que no van en el camino recto, sino que van en el camino torcido. Y aquí es donde se cumple lo que dijo Salomón, de que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es un camino de muerte. Hoy quiero compartir un momento al respecto de la falsedad de que se mueve hoy en día dentro de la casa de Dios. Hay tanta falsedad que la gente, escúchame esto, hay tanta falsedad en estos tiempos que hay gente, hermano, que ya no cree en el bendito evangelio. ¿Por qué causa? Por la falsedad y la mentira que se mueve dentro de algunas congregaciones. Hay personas que cuando usted les habla del evangelio, a veces se ofenden, se molestan. Hay personas que han dejado hasta de creer de la palabra. ¿Sabe por qué? Por tanta
sinvergüenzada que hoy en día se ve dentro de los templos, dentro de las casas de oraciones. Hay gente, oiga, que se ha debilitado. Hay gente, oiga, que se ha desanimado de ver tanta sinvergüenzada dentro de la congregación. Porque hay personas que no han llegado a entender que la mentira y la falsedad no solamente se mueve afuera de la iglesia, sino que también la mentira y la falsedad se mueve adentro de la casa de Dios. El apóstol Pablo escribe la segunda carta a la iglesia de los Corintios en el capítulo 11 y su versículo 13. Lo que el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia de Corintios. Le habla respecto, oiga, de la falsedad. Pero ¿dónde se mete esa falsedad? Oiga lo que dice la Biblia. Segunda carta que le escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, capítulo 11 y su versículo 13, dice la Biblia, en el nombre poderoso de Jesús. Porque estos falsos, oiga, apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oiga lo que dice el 14. Y no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extrañéis también que sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será, dice, conforme sus obras. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? Está hablando al respecto de la falsedad. Pero ¿dónde se ve esa falsedad? El apóstol Pablo dice que la falsedad se mira en estos tiempos en aquellos que dicen llamarse apóstoles de Dios. Porque no descartamos. En estos tiempos hay gente que se nombran apóstoles, pero de apóstoles no son nada, sino únicamente, hermano, son unos lobos rapaces. Son unos mentirosos que únicamente, dice la Biblia, usan el disfraz como de apóstoles, pero por dentro, dice la Biblia, son ministros de Satanás. Son ministros del diablo, hermano, que solamente usan ese disfraz para disfrazarse y engañar tu corazón. Y así mismo está pasando hoy en día. ¿Cuánta gente dentro de la iglesia acaso no se pone un disfraz? ¿Y solamente para qué? Para engañar. Solamente, dice, para estafar a aquella persona. Mas sin embargo, para eso está la palabra de Dios, para que tú abras, oiga, tus ojos y te des cuenta si el que verdaderamente está en ese lugar es un hombre de Dios o solamente es un hombre disfrazado como ministro de luz. La Biblia no solamente habla de los falsos apóstoles. La Biblia también habla respecto de los falsos hermanos que hoy en día están infiltrados dentro de la casa de Dios. Porque no creas tú que solamente falsos apóstoles ha levantado Satanás en estos tiempos. No, no, no. También, escucha bien esto, dentro de la casa de Dios hay hermanos que dicen llamarse hermanos, pero dice el apóstol Pablo allá en Gálatas capítulo 2 versículo 4 que son falsos hermanos. Porque no creas tú que es todo aquel que anda una Biblia a la mano es tu hermano.
No creas tú que todo aquel que está metido dentro de la casa de Dios es un hermano sincero. No, no, no. La Biblia me está diciendo a través del apóstol Pablo que dentro de la iglesia, así como hay falsos apóstoles que se disfrazan como ministros de luz, así también dice en el capítulo 4, versículo, escucha bien, oiga, 2, que también hay falsos hermanos que están introducidos dentro de la casa de Dios. Yo siempre he dicho esto, mi hermano, mi amigo. Que hayan falsos hermanos dentro de la iglesia, eso no se puede evitar. Pero sí podemos evitar ser uno de ellos. Escucha bien esto. Falsos hermanos dentro de la iglesia no se pueden evitar que estén dentro de la iglesia, pero sí podemos evitar ser uno de ellos. Porque cuando usted se convierte en un falso hermano, en un falso cristiano, lo único que le espera es un lago de fuego que arde con azufre, que la muerte segunda. ¿Cómo podemos conocer un falso hermano? Que por enfrente te aparenta ser una cosa, pero por detrás es otra cosa. ¿Cómo podemos conocer un falso hermano que cuando te encuentra te habla bonito, se sonríe, pero por detrás te quiere hasta quitarte la vida? Porque no descartamos, hermano, que dentro de las congregaciones hay gente que si fuera posible le desea hasta la muerte a su hermano. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos viviendo los tiempos finales, en los tiempos últimos, donde Jesucristo dijo que por causa de la maldad el amor de muchos, mas no de todos, se iba a enfriar. Jesucristo dijo que por causa del evangelio seremos aborrecidos. Jesucristo dijo que por causa del evangelio seremos encarcelados. Jesucristo dijo que por causa del evangelio seremos muertos. Pero aquí se cumple lo que dijo Jesús. Todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder, pero el que la pierda por causa del nombre de Cristo, en aquel día la salvará. El apóstol Pablo recomienda a la iglesia, hermano, y habla respecto de los falsos hermanos. Gálatas capítulo 2, versículo 4, ahí lo dice, hermano. Hay tanta falsedad y un terrible fingimiento, hermano. Por eso el apóstol Pablo dice ahí mismo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículo 7, Pablo dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Con la falsedad de que el diablo ha metido en tu corazón, puedes engañar a tu hermano. Con la falsedad de que el diablo ha metido en tu corazón, puedes engañar a la gente. Con la mentira, la falsedad que el diablo ha metido en tu corazón, puedes engañar a tu vecino. Pero al que nunca vas a engañar es a Dios. Al que nunca vas a engañar es a Dios. Por eso Pablo dice: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. ¿Cómo te conoce la gente aquí en Rosario? ¿Te conocen como un buen hermano o como un mentiroso? ¿Cómo te conoce la gente aquí en Rosario? ¿Como un buen siervo de Dios o como un falso predicador? ¿Cómo te conoce la gente aquí en Rosario? ¿Como un buen siervo de Dios, como un buen ministro o como un diablo más? Porque allá afuera la gente te conoce como que fueras un ministro de Dios. Pero ¿cómo te conoce la gente en tu aldea? ¿Cómo te conoce la gente aquí en tu caserío? ¿Cómo te conoce el vecino aquí en la tierra, aquí en tu colonia? ¿Te conoce así como la gente te conoce allá afuera? ¿O la gente aquí en tu colonia te conoce que sos un lobo rapaz? Que solamente estás usando el evangelio
para esconder tu sinvergüenzada, o solamente estás usando el evangelio para ganarte la vida, como dice la Biblia. Cuando Pablo llega a la iglesia de Corintios, hermano, tanta era la mentira, la falsedad que había, que cuando Pablo llega a la iglesia de Corintios se da cuenta que dentro de la iglesia había gente con el pecado de fornicación, había gente, oiga, en la iglesia con el pecado de adulterio, había gente en la iglesia con pecado, oiga, de idolatría, había gente, oiga, con pecado de homosexualismo, había gente, oiga, con pecado de ser tramposos, pero también había gente, hermano, que le gustaba el guaro, le gustaba el chupe. Por eso Pablo dice que ningún borracho tendrá parte en el reino de los cielos. ¿Por qué Pablo habló esa palabra en la iglesia? ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia habían cristianos que todavía se emborrachaban. Y así mismo tenemos hoy en día gente que está en el evangelio, oiga, usando la Biblia, usando el evangelio solamente para esconder y tapar su sinvergüenzada. Pero Dios te conoce, sinvergüenza. Dios te conoce. Y por eso hoy te dice Dios, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Búrlate de la gente, búrlate del vecino, pero nunca te burles de Dios, porque las consecuencias van a ser amargas para tu vida. El apóstol Pablo dice que muchos agarran este evangelio, el que tengo en mis manos, y dice que predican, algunos predican por contienda, hermano. ¿Y sabe por qué muchos predican por contienda? Porque ellos prefieren defender sus sinvergüenzadas. ¿Sabe por qué muchos predican por contienda? Porque ellos prefieren esconder, oiga, defender sus sinvergüenzadas, sus pecados. Por eso es que hoy en día hay gente que contiende con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo cómo Dios los viene a corregir. Y por eso es que empiezan las contiendas. Porque tenemos pastores que defienden el pecado y tenemos pastores que reprenden el pecado. Tenemos predicadores hoy en día que exhortan, reprenden el pecado, pero tenemos predicadores que aman y defienden el pecado. Defienden el pecado. Y todos estos que hoy en día defienden el pecado, estos que hoy en día defienden el pecado, defienden las abominaciones en aquel día, Satanás no te va a defender. ¿Sabes por qué? Porque Dios, el que hoy está hablando a través de su palabra, en aquel día, tú que defiendes el pecado, tú que amas el pecado, tú que estás a favor del pecado, escucha, en aquel día, Dios ni el diablo te va a defender. Por eso surgen las contiendas hoy en día. Y por eso Pablo dice que algunos predican por contienda, otros predican por envidia. Porque es que hoy, hermanos, se levanta la envidia. Escuche bien esto. Según la Biblia dice que hoy la envidia, según en el 4:4 de Eclesiastés, dice que la envidia se levanta cuando tú empiezas a hacer una buena obra para Dios. Escucha bien esto. ¿Por qué es que empiezan hoy en día las envidias? Y empiezan a predicarte con envidia. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta, escucha bien esto, que tú empieces a hacer una buena obra para el Padre Celestial. Es que cuando tú empiezas una buena obra y lo haces por amor a Dios y por amor a las almas, el diablo siempre se va a levantar en contra de tu persona. Pero sabes algo, que lo que es de Dios es de Dios, y lo que es de Dios permanece. Lo que es de Dios va para arriba, y lo que no es de Dios se desvanece en esta tierra. Algunos, dice Pablo, predican por envidia, otros, oiga esto, por añadir, dice, aflicción a mis prisiones.
Otro, dice Pablo, predica la palabra de buena voluntad, sabiendo que fue Dios el que lo llamó, y lo llamó para defender el evangelio, no para corromper el evangelio. Hay gente en estos tiempos, hermano, que en vez, oiga, de defender el evangelio, están poniendo en vergüenza el evangelio. Predicadores hoy en día que en vez de defender el evangelio, están poniendo en vergüenza el evangelio. Ahorita están en la iglesia. Para el 24 de diciembre, bien borrachos van a estar estos sinvergüenzas. Bien marihuanados, bien cocainados, van a estar para esa fiesta. Y al rato van a estar allá en la iglesia cantándole a Dios. Porque son falsos. Porque son falsos. Se disfrazan como ministros, pero son falsos hermanos, son falsos apóstoles, son falsos predicadores, son falsos profetas. Así lo dice la Biblia. Falsos obreros. Y al otro, dice Pablo, predican el evangelio solo por su panza. ¿Estás oyendo, sinvergüenza? Tú que predicas el evangelio solamente para tu panza. ¿Estás oyendo? Tú que predicas el evangelio solamente para tu panza. Y que estás a favor del pecado. Defendes el pecado. Lo único que te espera es el juicio de Dios. Por andar de sinvergüenza y por andar de hipócrita dentro de la casa de Dios. Y a veces el pastor se da cuenta de las sinvergüenzadas. A veces los diáconos, los líderes se dan cuenta de las sinvergüenzadas, pero no dicen nada. ¿Por qué? Porque son de la misma manada. Gálatas capítulo 1, versículo 6. El apóstol Pablo habla al respecto de los falsos predicadores. ¿Qué dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 6? Que muchos predican el evangelio, pero el evangelio que predican no es el evangelio que predicaron los apóstoles, no es el evangelio que predicó Cristo. El evangelio que estos sinvergüenza predican es un evangelio diferente, un evangelio moderno, un evangelio donde no te señalan el pecado, porque ellos están en pecado también. Y alguien que está en pecado no te va a señalar el pecado, porque Cristo Jesús dijo: como un ciego va a guiar a otro ciego, sino ambos, dice Jesús, caerán en el mismo hoyo. Esos predicadores, porque el evangelio lo cambiaron. Lo cambiaron. Hoy cuando escuchan estos mensajes de exhortación, ¿sabe qué dicen? No, dice, cambien el mensaje porque es muy duro. La gente no le gusta. No, al que no le gusta es el que está torcido. Al que no le gusta es el que está chueco. Al que no le gusta es el que está viviendo una doble vida. Pero aquel que día con día se esfuerza para santificarse y agradar al Padre es aquel que se goza con la palabra. No, dice, ya no predican así porque les pueden quitar la vida. No, dice, no prediquen así porque los van a odiar. Pues no importa que nos aborrezcan, está escrito en la palabra. Por eso Jesucristo en una ocasión dijo: ay de vosotros, falsos profetas, cuando la gente hable bien de vosotros. Ay de ustedes, falsos predicadores, cuando la gente hable bien de ustedes. Preocúpate si la gente está hablando bien de ti, porque andas alcahueteando y sobando el pecado. Preocúpate de tu vida. Sí, porque hoy a estos mentirosos, a estos falsos, los tienen en buena estima, dice Pablo, cuando no debería de ser así. A los que deberían de tener en buena estima es aquel hombre de Dios, aquella mujer de Dios que día con día se esfuerza. A quienes debieran de tener en buena estima, aquel pastor, aquel predicador que te señala el pecado, aquel pastor, aquel predicador que es celoso con la obra del Señor. A esos hombres en estos tiempos hay que tenerlos en buena estima. Pero hoy está al revés la cosa.
Hoy tienen en buena estima al que es alcahuete. Hoy tienen en buena estima al que es tapachamarra. Hoy tienen en buena estima aquel que está a favor del pecado. Pero yo no estoy a favor del pecado, ni a favor de la mentira. Jeremías capítulo 23 versículo 1. Dice el profeta Jeremías, habla al respecto, oiga, de los pastores. ¿De qué pastores habla el profeta Jeremías? De aquel pastor, dice, que se aprovecha de las ovejas gordas. Y cuando el profeta Jeremías está hablando al respecto del pastor que se aprovecha de las ovejas gordas, no está hablando de aquellas ovejas, oiga, que están gordas de tanto comer, no, están gordas de lana, gordas de plata. Se lo voy a traducir al español. Hay de aquellos pastores que visitan solamente al hermano que tiene dinero. Hay de aquel pastor sinvergüenza que visita solamente a aquella hermana que tiene dinero, que tiene su esposo en Estados Unidos. Hay de estos pastores. Porque hay pastores que solo visitan al hermano que tiene dinero, que tiene familia en Estados Unidos. Al anciano, a la viuda, al pobre no lo visitan porque saben que ahí no va a sacar nada, porque son hijos del diablo, hermano. Pero el buen pastor de Dios hace lo que hizo Cristo. Jesucristo no solamente buscó, oiga, al que tenía. Jesucristo no solamente buscó a aquel que no tenía. Recuerde que cuando Cristo derramó su sangre y dio su vida, Él no solamente la dio por el pobre, también la dio por el rico. Imagínate, Jesús hubiera venido solo por el rico. Padre, ¿dónde quedaron los pobres? Imagínense si Jesucristo hubiera venido, derramado su sangre solo por el pobre. ¿Dónde quedaría el rico con su plata? ¿Dónde quedaría? Por eso dice Jeremías, ay. Y el ay significa dolor, significa sufrimiento. Por eso te decía que ser pastor no es cualquier cosa. Hoy cualquiera quiere ser pastor. Pero ser pastor no es cualquier cosa. Ser pastor es un compromiso con Dios. Ser pastor es tener una responsabilidad con Dios y con el rebaño. Y el apóstol Pedro habla al respecto de los pastores. Y el apóstol Pedro dice a los pastores, a los obispos, a los ancianos de la iglesia, que Dios los ha puesto a pastorear, y los ha puesto a pastorear, oiga, no por fuerza, sino que los ha puesto a pastorear de buena voluntad. Y cuando tú estás de buena voluntad, tú vas a ser el ejemplo para la grey, tú vas a ser el ejemplo para los hermanos, tú vas a ser el ejemplo para la iglesia, porque así lo dice Pedro. Hoy tenemos pastores que lo único que hacen es mandar a las ovejas. ¿Sí? Cuando se hace una construcción, ¿qué dice el pastor? Bueno, dice, pónganse a trabajar. ¿Y él qué? No, él tiene que ponerse a trabajar también. El pastor como pastor no solamente tiene que estar acostumbrado a agarrar la Biblia. El pastor que es de Dios tiene que estar acostumbrado a agarrar una hacha, a agarrar una pala, a agarrar una piocha y a agarrar un martillo para ponerse a trabajar también. Hoy tenemos pastores, hermano, que mandan al hermano, mandan a la hermana a las calles a vender rifa. ¿Por qué no manda usted al pastor que se vaya a vender rifa también? A ver si se anima esta sinvergüenza. No, dices que me da vergüenza. ¿Y por qué no te da vergüenza mandar a tus miembros? ¿Por qué no te da vergüenza? ¿Por qué no te da vergüenza? ¿Por qué mandar a las ovejas? ¿Por qué mandar a los cabros? Porque hasta los cabros se van a vender rifa, no son las ovejas. Tenemos cabros vendiendo rifa y son cabros. Tenemos ovejas que son ovejas, pero andan allá afuera vendiendo rifa también. ¿Por qué? Porque el pastor los ha mandado. Pero yo te digo algo, decile a tu pastor que se vaya él a vender rifa. Decile a tu pastor que se vaya a vender talonario al sol. Decile a tu pastor también que se vaya a solear un poco, a ver si lo hace. Porque muchos hoy en día se han enseñoreado, dice Pedro.
de la grey. Y recuerda que el Señor no te llamó para que seas servido. Dios te llamó y me llamó a mí para servir. Bendito sea Dios. En la segunda carta que Pedro escribe, escucha bien esto, la segunda carta que el apóstol Pedro escribe, en el capítulo 2, versículo 1, el apóstol Pedro habla no solamente de los falsos profetas, sino que también Pedro habla al respecto de los falsos maestros. Hoy tenemos un montón de personas, hombres que se dicen llamarse maestros de la Biblia. Son unos mujeriegos, unos adúlteros, unos pícaros. Y por eso hoy en día se han apartado de la verdad, porque nadie se va a apartar de la verdad si no es porque el pecado ya entró en el corazón. ¿Estás oyendo? Nadie se va a apartar de la verdad si no es porque el pecado ya entró en el corazón de este impío. Por eso dice Pedro que así como hubieron falsos profetas entre el pueblo, así también habrán hoy en día falsos maestros que van a meter falsas herejías, falsas doctrinas, y van a negar al Señor Jesús. ¿Sabes qué es lo que van a negar estos maestros según de la Biblia? Van a negar la santidad, y eso es lo que está pasando hoy en día. ¿Cuántos hijos del diablo, hermano, que dicen llamarse, oiga, maestros de la Biblia, que han estudiado teología, han estudiado hermenéutica, homilética y no sé qué cosa? Pero ¿sabes algo? La verdad se ha apartado de ellos y la mentira ha entrado en el corazón. Por eso hoy en día lo único que hacen es entretener al pueblo, contarle chistes, contarle fábulas. Pero el buen hombre de Dios no pierde su tiempo en estar contando chistes, no pierde su tiempo en estar contando fábulas, no pierde su tiempo en estar hablando tonteras. Lo que él hace es aprovechar el tiempo, porque este hombre sabe que Pablo dice que los días son malos y que el tiempo hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo. Así que no se duerma, iglesia. No se duerma. Y si está dormido, despierte. Usted que va a la iglesia, lleva Biblia, lea la Biblia. La Biblia no es amuleto. Escuche bien esto. La Biblia no es amuleto que solo por andarla a la mano Dios se va, oiga, a glorificar en su vida. No, para que Dios se glorifique en su vida, para que Dios se glorifique en mi vida, tenemos que poner por obra esta palabra. Y al respecto, oiga, de la obediencia, es cuando la mano de Dios se mueve a nuestro favor. La Biblia no es desodorante para que usted lo ande debajo del sobaco. No, no. La Biblia es la palabra de Dios. Esta es la que nos guía. La palabra dice que fue, oiga, hecha para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos, a fin de que nosotros estemos preparados en esta tierra. Bien sea nos encontramos con la muerte o nos encontramos un día con Cristo. Pero para eso la palabra, para que tú te prepares, mi hermano o mi hermana. Jeremías habla respecto de los falsos profetas. Y cuántos hombres, hermanos, que hoy en día se han nombrado profetas, pero de profetas no les quedan ni los zapatos. ¿Por qué motivo? Razón, porque dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 14 del mismo profeta Jeremías, que estos profetas están profetizando, pero algo que Dios no les ha dicho. Mire cuántos profetas se han levantado hoy en día. Y hay gente sinvergüenza, hermano, que está dentro de la iglesia y le gusta buscar a estos mentirosos. Y aunque estos mentirosos estén lejos, hasta allá los van a buscar por tal de que Dios les dé una palabra. Pero yo te voy a decir algo: Dios no es un Dios de lejos, Dios es un Dios de cerca. Y aquí está Dios en la palabra. Aquí Dios habla a través de su palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Agarra esa Biblia que tienes en tus manos, agarra esa Biblia que tienes en tu ropero y léela, y ahí Dios te va a hablar cara a cara. El apóstol Pedro dice que hoy en día, hermano, por causa de esta mentira, por causa de esa falsedad,
es que hoy, mire, está escrita esta palabra, que es la palabra verdadera, la profecía que nunca te va a fallar a ti. Porque esta palabra no te falla, esta palabra no te miente. Pero la que dan estos sinvergüenzas, esa sí te puede fallar. ¿Y sabes qué dice Jeremías al respecto de estos mentirosos? Que lo único que están haciendo, dice, fortaleciendo la mano al malo, fortaleciendo la mano del impío, para que el impío no se arrepienta de su maldad y de su mal camino. Pero ay, dice Dios, de estos profetas, ay, dice Dios, de estos profetas. ¿Por qué? Porque ellos están profetizando de su propio corazón y no del corazón de Dios. Dice, este 2026 el Señor te va a bendecir. Este 2026, dice, el Señor te va a dar grandes bendiciones. Si tú eres una persona obediente que te sujetas a la palabra, tú solamente vas a creer en la palabra, y tú sabes que por causa de la obediencia la bendición te va a buscar. Tú no tienes que buscar la bendición, es la bendición la que te busca a ti cuando tú eres obediente a esta palabra. Tú no tienes necesidad de irte para Estados Unidos para ver la bendición. No, la bendición aquí en Guatemala te puede alcanzar. Cuando tú seas obediente a la bendita palabra de Dios. Hay gente que le busca, y por más que le busques, no la vas a encontrar. Porque la bendición no se busca. La bendición, dice la Biblia en 28:1 de Proverbios, de Deuteronomios, que es la bendición la que nos alcanza a nosotros. ¿Cuál es la clave? Obedecer esta palabra. ¿Cuál es la clave? Sujetarnos a esta palabra. Si estás en el campo, allá el Padre mandará la bendición. Si estás en la ciudad, allá el Padre mandará la bendición. Sin necesidad de que tú estés corriendo de un lado para otro. Solamente obedece a esta palabra y vas a ver la mano de Dios. Voy terminando con esto. Tanta falsedad y tanta mentira que hay. Te vuelvo y repito, que hay personas que no quieren saber nada del evangelio. Tú que en vez de ser un buen testimonio para tu colonia y mostrar que el evangelio es poder de Dios, estás poniendo en vergüenza el evangelio. Es tiempo que te pongas a cuentas con Dios. Es cierto, hay gente que a veces va a murmurar del evangelio, pero si murmuran del evangelio porque tú estás haciendo lo bueno, pero si murmuran del evangelio porque andas de sinvergüenza, eso sí es preocupante. Si la gente murmura y hablan mal del evangelio porque tú eres un sinvergüenza que agarras el evangelio solamente para esconder tu pecado, eso sí es preocupante. Si la gente te mira en la iglesia cantando, predicando, y al rato te miran de inmundano, te miran de impío y empiezan a murmurar del evangelio, eso sí es preocupante. Porque puede ser que tú seas una piedra de tropiezo para aquel que quiere llegar al evangelio. Así que en esta preciosa mañana hemos compartido un momento la palabra de Dios en este lugar. Hay mucha gente que necesitan de la palabra. Puede ser que tú estés en una iglesia, pero la verdad no está en tu corazón. Tal vez porque no te la han enseñado, no te la han predicado. Porque muchos están escondiendo esta verdad. Lo único que están haciendo es entretener a la gente en la iglesia. Hermano, hermana, pastor, Dios no te llamó para entretener a la gente. Dios no te llamó para entretener a la gente. Escucha bien esto. El apóstol Pablo dice en los Hebreos que los pastores un día entregarán cuenta del rebaño que el Señor les ha puesto a cuidar.
vas a entregar cuenta de las ovejas y de los cabros que están dentro de la iglesia. Porque en la iglesia no solamente hay ovejitas, algunos se visten como ovejas, pero son cabros. Algunos llegan a la iglesia con traje de oveja, pero son cabros por dentro. Pero un día tú vas a entregar cuenta de ellos, pastor. ¿Y sabes de qué vas a entregar cuenta de ellos? De cómo los instruiste, cómo los cuidaste, cómo les predicaste, cómo les enseñaste el mensaje, la palabra de Dios. Él te va a decir qué instrucciones le diste para mandarlos a cumplir la gran comisión que encontramos en Mateo 25:31. Ahí está la comisión de los cristianos. Él no solamente dijo vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Él dijo vayan y hagan discípulos y enséñenles todas estas palabras que yo les he enseñado a ustedes. Y díganle que yo voy a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, dijo Cristo. Visiten al enfermo en el hospital. Visiten al preso a la cárcel. Denle de comer al que no tiene. Denle vestimenta al que está desnudo. Denle el calzado al que no tiene. Mire qué tremendo. Y ese es el trabajo de todo buen cristiano, de toda obra de Dios, de todo pastor. El trabajo no es de que tú mandes a los hermanos a vender rifas para hacer más grande el templo. ¿De qué sirve que esté más grande el templo si la gente que está ahí son pura gente sinvergüenza, puros cabros? No te preocupes tanto por lo material. Preocúpate primeramente por lo espiritual. Que el pueblo de Dios esté, oiga, firmes en la palabra de Dios. Que el pueblo del Señor vaya rumbo para el cielo y no para el infierno. De eso preocúpate. Y entiende que lo material no se busca, lo material se añade a nuestras vidas conforme a nuestra búsqueda, de nuestra obediencia a Dios. Si tú empezaste con una obra de lámina, con un templo de lámina, no te preocupes, porque si tú te metes a buscar a Dios y agradar a Dios, el Señor dice que le da trabajo al impío y al pecador para amontonar riquezas y después mandártela en la obra donde tú estás. Esa es la palabra de Dios. Muchos no creen a esta palabra. Eso lo dice en Eclesiastés capítulo 2 versículo 26. Dice que Dios, escucha bien esto, aquel que le agrada a Dios, dice que Dios le da gozo, le da sabiduría, le da ciencia. Y al pecador, al impío, dice que le da mucho trabajo para que amontone riquezas y después agarrarla y dársela a aquel que le agrada a Dios. Aprende a agradar a Dios. Pablo en el capítulo 1 versículo 10 dice: no busques el favor del hombre, busca el favor de Dios. Así dice Pablo. No busques el favor del hombre, pastor, busca el favor de Dios. Si miras el pecado, no te quedes callado. Si miras la rebeldía, no te quedes callado. Aprende a agradar a Dios, porque cuando tú aborreces el pecado, estás agradando al Padre. Y lo estás haciendo por amor y por amor de esta alma que está perdida. Pero cuando tú defiendes el pecado, no estás agradando a Dios, estás agradando al hombre. Tampoco busques el favor del hombre. Cuando predicas, no busques el favor del hombre, busca el favor de Dios. Hemos compartido un momento la palabra de Dios en este lugar. Dios bendiga a todos los que han escuchado esta palabra. Es palabra de Dios. El que es entendido entiende, hermano. Y hay gente que aunque por más que le enseñe esté con la palabra, como dijo Pablo, con la doctrina y con paciencia, hay gente que nunca entenderá y no dejarán el pecado. Hay gente que dice: yo soy así, ¿y qué? Pues siga como usted quiera. Lo importante es predicar la palabra. Usted tiene algo que se llama libre albedrío, que usted puede escoger lo que más le parezca, lo que más le convenga. ¿Quiere seguir de rebelde? Siga de rebelde. Pero esa es su rebeldía. Un día le traerá su factura también. Esa es su desobediencia. Tarde o temprano le traerá su factura también. Sí. Así que Dios lo bendiga en esta mañana. La paz de Dios en cada uno de sus corazones. Y hasta una próxima, si Dios así lo permite. Bendiciones a todos
en esta mañana. Amén.